Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová quién subiría primero a pelear contra los cananeos, y Dios les respondió que suba primero Judá. Judá quiere decir alabanzas a Dios, porque el pueblo, mis hermanos, cuando nos entregamos a Dios y va por delante la alabanza primeramente, algo sucede, porque la gloria de Dios se mueve entre medio de su pueblo. Ejemplo, hermanos, cuando Pablo y Silas estaban presos en Filipo, la Biblia dice que después que los habían, hermanos, azotado, habían metido sus pies en el cepo, se los habían apretado, su cuerpo estaba sangrando de los latigazos que les habían dado, hermanos, aquellos hombres romanos. Pero dice la Biblia que cuando ellos estaban presos, entre medio de toda esa condición, dice que a medianoche cantaban cánticos a Dios, y entre medio de los cánticos, entre medio de la alabanza, la Biblia dice que algo sobrenatural sucedió en la cárcel. De repente dice que se oyó un estruendo, mis hermanos, y era la gloria de Dios que había descendido, y los candados se hicieron pedazos, hermanos, las rejas se hicieron pedazos, porque entre medio de la alabanza se mueve la gloria de Dios. Ejemplo, hermanos, cuando la Biblia dice que Saúl había transgresado el mandamiento de Dios, el Espíritu de Dios se había apartado de él. Hermanos, si la Biblia dice que un espíritu malo le atormentaba, ¿sabe qué hacía David? ¿Sabe qué hacía, hermano Saúl? Era mandar a llamar a David para que tocara el arpa y entonara cánticos a Dios. Y la Biblia dice que cuando David, hermanos, entonaba cánticos a Dios, el espíritu malo que había en Saúl se iba, porque entre medio del cántico se mueve la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Qué bueno esta tarde, mis hermanos. Este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Así que Dios bendiga a todos los amigos que están en este lugar y los amigos que están en sus hogares y desde allá nos alcanzan a oír a través de este sonido. Hermanos, desde aquí, de este lugar, les enviamos bendiciones de parte de Dios. Así que Dios bendiga a la iglesia en general, mis hermanos, y vamos a leer la santa palabra en esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia en el libro de Lucas, hermanos, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Lucas capítulo 10, hermanos, vamos a leer en esta tarde. Gloria al Señor. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer el verso 30 para la gloria del Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas capítulo 10. Y el verso 30 vamos a leer en esta tarde para la gloria de Dios. Qué bueno, lo leemos, hermanos, como está escrito en Colosenses
3:17, que dice que todo lo que hagamos de hecho y de palabra, lo hagamos todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice a la letra la palabra del Señor así: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén, hermanos. Gracias a Dios hemos leído la palabra del Señor en esta tarde. La misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros. Amén, hermanos. La misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros. Pero queremos decirle a los amigos de este lugar en esta tarde que la misericordia de Dios no solamente ha sido grande para con nosotros, sino también queremos decirles a los amigos en esta tarde, a la luz de la palabra, que la misericordia de Dios aún todavía sigue vigente, y no importa cuál sea el estado del hombre, no importa cuál sea la condición del amigo, no importa cuál sea la condición de la mujer, la condición del hombre, no importa cuán grandes sean los pecados o negros sean los pecados que haya cometido, pero queremos decirle en esta tarde, a la luz de la palabra, hay alguien que se llama Cristo Jesús, que está, gloria al Señor, interesado en perdonarle sus pecados y traerlo al mesón. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? La parte que hemos leído en esta tarde nos enseña, hermanos, la condición de algunos de nosotros en la cual estábamos antes de venir a Cristo Jesús. Y también nos señala, mis hermanos, la condición de muchos amigos o amigas, hermanos, en la cual se encuentran hoy en día los que no han aceptado a Cristo Jesús. La palabra que hemos leído esta tarde nos enseña la condición del hombre sin Cristo en esta vida. Oiga la palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Oiga de dónde venía este hombre, cual nos habla la palabra de Dios en esta tarde. Un hombre, dice la Biblia, descendía de Jerusalén y iba camino a Jericó. Y cuando iba por el camino, le salieron los ladrones, dice la palabra. Lo golpearon, lo despojaron de todas sus pertenencias
le quitaron hasta sus vestimentas, hermanos, y le robaron y le golpearon y lo dejaron moribundo tirado por el camino. Oiga bien este hombre, pero me llama la atención la parte que hemos leído esta tarde. ¿De dónde venía este hombre y hacia dónde se conducía? Venía de Jerusalén, dice la Biblia. Jerusalén representa la voluntad y los mandamientos de Dios. Jericó representa este mundo pecaminoso. Jericó representa este mundo lleno de maldad, lleno de deleites, lleno de cuantas cosas que se practican al diario vivir en este mundo terrestre. Todas cuantas cosas que el hombre sin Dios y sin esperanza practica en este mundo, mis hermanos, quiero decirles que es en contra de la voluntad de Dios. Y óigase bien, Jerusalén representa la voluntad y los mandamientos de Dios. Y este hombre descendía de Jerusalén. No cabe duda, mis hermanos, la Biblia nos enseña. Dios, cuando creó al hombre, la experiencia lo ha demostrado a través de la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó, hermanos, en pecado. No lo creó con cuantas cosas para que se deleitara en el pecado, para que se deleitara en la carne. Dios creó a un hombre, mis hermanos. La Biblia lo dice en Génesis capítulo 1 y verso 26 en adelante, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza lo creó Dios. Pero el hombre, mis hermanos, se desvió de la voluntad de Dios. Pero el hombre se desvió de los mandamientos de Dios. El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre dejó los caminos que Dios le había marcado, porque Dios, cuando creó al hombre, le marcó sus caminos, mis hermanos, por donde él iba a transitar. Le mostró su voluntad, le mostró, mis hermanos, cuál era uno de los deseos de su corazón para con el ser humano. Pero la Biblia nos enseña, el diablo engañó a Eva engañó a Adán, mis hermanos. Total que transgredieron la voluntad y los mandamientos de Dios. Y desde entonces la voluntad de Dios se apartó del hombre. La voluntad de Dios se apartó del hombre. El hombre cayó en lazos de maldad. El hombre cayó en manos de Satanás, el diablo. Y para salir de ahí, para levantarse de ahí, no habían tales de ritos religiosos. No habían tales de hacer una oración barata, de aruñarse el pecho o la cara. No habían tales de religiosidad. Había algo especial para que el hombre saliera de ese callejón donde se había metido. Había algo especial que pudiera solucionar el problema grave en el que el hombre se había metido. Y solo había algún precio grande que podía pagarse, y ese precio no lo podía pagar cualquiera. Ese precio no lo podía pagar cualquiera. El único que podía pagar ese precio era el Cristo de la gloria, el cual descendió del cielo y murió en la cruz del Calvario en propiciación de todos. En propiciación de todos los pecados de los seres
seres humanos. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 1 en adelante, la Biblia nos enseña que Juan es llevado en el espíritu al cielo y ve, dice, un trono blanco. De repente ve un anciano que está sentado en el trono, mis hermanos, y en su mano derecha tiene un libro. Óigase bien, en su mano derecha, pero ese libro está sellado con 7 sellos. Óigase bien, tiene 7 sellos, y no cualquiera puede desatar esos 7 sellos, ni cualquiera puede abrir ese libro, con más leerlo, dice la Biblia. Óigase bien, de repente Juan dice que oye una voz en el espacio que dice: ¿Quién es digno de abrir el libro, de desatar su sello y de mirarlo y de leerlo? Y dice Juan que ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra había alguien digno de desatar los sellos, ni de poder leer el libro, ni tan siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, mis hermanos, pero cuando él estaba llorando, oyó una voz del trono que le dijo: Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Y por eso, hermanos, el ser humano desde su transgresión cae en manos de Satanás. Y nadie podía ayudarle. El hombre se desvía de los caminos de Dios. Y dice que este hombre venía de Jerusalén y iba camino a Jericó, hacia el mundo. Le había dado la espalda a Dios y le había dicho al mundo: mundo, voy hacia ti a deleitarme en el pecado. En otras palabras, hermanos, parafaqueando esto, este hombre iba dispuesto a servirle las 24 horas del día a Satanás, el diablo. Y cuando iba por el camino, la Biblia dice, la parte que hemos leído esta tarde, dice que en el camino le salieron los ladrones. Y le salieron los ladrones no solo para golpearlo, no solo para robarle, le despojaron todo lo que él traía. Lo golpearon y lo dejaron medio muerto en el camino. Yo quiero decirle a los amigos en esta tarde, a los amigos de este lugar, amigos de este lugar: mal pague el diablo a quien bien le sirve. Mal pague el diablo a quien bien le sirve. Nadie puede decir que el diablo le ha dado algo bueno. Nadie puede decir que el diablo lo ha premiado con trofeos. Nadie puede decir que el diablo le ha dado felicidad. Nadie puede decir que él estaba en desgracia y que el diablo lo ha prosperado en salud, le ha dado bienestar. Nadie, hermanos, y todos los que estamos aquí estamos por misericordia de Dios. Los que estamos aquí estamos por misericordia de Dios, y no estamos aquí porque nos aburrimos de pecar. No estamos aquí porque nos cansamos de hacer el mal. No, es que Dios tuvo misericordia de nosotros y extendió su mano, metió la mano en el basurero y nos sacó de ahí. Gracias a la misericordia de Dios, que aunque no lo merecíamos, pero ahora nos ha sentado en silla de honra. Y por eso es que proclamamos en voz en cuello que Cristo tiene poder. El Cristo de la gloria. Cristo tiene poder, mis hermanos. Y cae en manos de ladrones la parte que hemos leído.
Pero vea usted, cuando él está en el camino, golpeado, moribundo, esperando que alguien se compadeciera de él, esperando que alguien pasara para que le ayudara, dice que de repente pasa un sacerdote por aquel camino. Pero aquel sacerdote, dice la Biblia, que no le ayudó. Dice que aquel sacerdote pasó de largo. O sea, en otras palabras, mejor rodeó pues donde él estaba. ¿Será que no sintió compasión ese sacerdote por ayudarle a ese hombre que estaba ahí? ¿Cómo no, señores? De este lugar, yo estoy seguro que ese sacerdote se compungió de corazón, sintió lástima, quiso ayudarle, pero no pudo. ¿Sabe qué representa ese sacerdote? Ese sacerdote representa la religión. Porque la religión no puede ayudar al hombre. La religión no puede ayudar al ser humano. La religión no puede hacer nada por el hombre. Eso de la religión es un invento del diablo. Es un invento de Satanás. Es uno de los cuantos dogmas que el diablo ha traído a este mundo. Óigase bien, dándole creer al hombre que si se confiesa, óigase, ante otro hombre, va a ser perdonado, sus pecados van a ser perdonados. O si él hace cualquier cosa, o si él bebe la hostia, o si él, hermanos, hace penitencia, o hace cuantas cosas, podrá ser libre. La experiencia lo demuestra a través de la palabra de Dios. La religión no puede ayudar al hombre. El hombre hoy se confiesa por la mañana, en la mediodía sigue pecando. Hoy se confiesa en la noche, está bebiendo licor. Hermanos, hoy se confiesa, en la noche está con otra amante. Y cuántas cosas, porque la religión no puede ayudar a nadie. ¿Lo creen ustedes, hermanos? La religión no puede ayudar al hombre. No sirve, hermano. El sacerdote representa la religión. Óigase bien, hermanos, el sacerdote, viendo a aquel hombre que estaba tirado en el camino, pasó de largo y no le ayudó. Dios bendiga a los amigos de este lugar. Ojalá los amigos entiendan que si estamos en este lugar, no es por ganar méritos, no es para ser vistos de la gente nada más. Ojalá los amigos de este lugar entiendan que si estamos aquí es por el bien de ellos, es por el bien de ellos, es porque Dios quiere que se salve, Dios quiere que escapen de la condenación eterna. Y mire lo que dice la Biblia. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Ni el levita tampoco pudo ayudarle a ese hombre que estaba tirado en el camino. El levita representa los ritos, hermanos,
que ya todos nosotros, hermanos, sabemos cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. Muchos de nosotros también participamos de cuantas cosas, queriendo escapar de la culpabilidad, queriendo escapar del pecado, queriendo escapar de cuantas situaciones en las que estábamos enredados a través del pecado. Pero dentro de nosotros había algo que gemía, y ese algo se llamaba alma y se llama alma, y gemía por ser libre. Buscamos cuantas cosas para poder ser libres, pero no pudimos conseguir lo que queríamos, hasta que un día la misericordia de Dios nos alcanzó, y gracias a ese Cristo de poder, muchos de nosotros experimentamos cuantas cosas para poder ser libres. Su servidor, hermano, después de hacer cuantas cosas, estuve 7 años en Alcohólicos Anónimos esperando encontrar la ayuda. Tampoco pude encontrarla, y así sucesivamente. Muchos de nosotros buscamos cuantos métodos, cuantos medios para poder escapar, mis hermanos, de la condenación. Y la experiencia lo demostraba. Entre más queríamos escapar de la culpabilidad y de la condenación eterna, más nos hundíamos en el mar del pecado. Y vea usted lo que dice la palabra. Pero un samaritano, mire qué bonito, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y vendó, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Sabe usted quién es ese samaritano? Ese samaritano tiene su nombre, y su nombre se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús, el Cristo de la gloria, el cual, mis hermanos, un día se despojó de su gloria, vino a esta tierra, tomó forma de hombre, mis hermanos, y llegó a la condición de llegar a la cruz del Calvario para morir por todos los pecadores. Y le dijo, hermanos, a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y al sepulcro: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y de esa forma el Cristo de la gloria los libertó de la esclavitud del pecado en la que estábamos. Y por eso es que ahora, mis hermanos, le guste al diablo, no le guste, pero ahora decimos que somos libres. Somos libres en Cristo Jesús, porque en Cristo hay libertad. Y oiga bien eso usted, hermanos. El samaritano dice que lo vio de largo. Y cuando lo vio, mis hermanos, dice la Biblia que fue movido a misericordia. Bendito sea Dios, hermano. Alaban al Señor por eso, hermanos. Dice que cuando lo vio el samaritano, fue movido a misericordia. ¡Aleluya! Fue movido a misericordia. ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama lástima. A eso se le llama compasión. A eso se le llama lástima de Dios. Eso fue lo que sintió el Señor al ver, mis hermanos, en la condición en que estábamos. Esa es la condición, hermanos, en que muchos amigos se encuentran ahora. Y eso es lo que siente Dios. Es lástima, es compasión por los amigos, es compasión por los humanos, porque Dios ve la maldad en la que el hombre se desenvuelve a cada momento.